Bienvenidos a Portal hacia el Misterio. Hoy exploraremos la leyenda del Cadejo, un relato que ha resonado no solo en Guatemala, sino en toda Latinoamérica. Prepárate para adentrarte en un mundo donde lo ordinario se convierte en extraordinario, donde lo sobrenatural y lo inexplicable se entrelazan con nuestra cultura. Soy Mario y te invito a descubrir conmigo esta fascinante historia, llena de misterio y tradición. Nací en un rincón apartado de Guatemala, un lugar que podría haber sido olvidado por el mismo tiempo. La niebla, esa niebla que escurría entre los cafetales, parecía llenar cada rincón de mi pueblo, como si el mundo, alguna vez lleno de luz, hubiera sido engullido por una oscuridad eterna. En mi juventud, creía que las leyendas del Cadejo eran solo cuentos de viejos, pero pronto aprendería que algunas leyendas no son invenciones, sino advertencias, y que hay cosas mucho más cercanas de lo que uno podría imaginar. Mi nombre es Ricardo, y me había atraído por la soledad que el pueblo me ofrecía. Al principio, todo era tranquilo. Los días eran largos, y las noches, aunque inquietantes, estaban llenas de una quietud en la que creía que podía encontrar la paz. Pero como sucede en todos los lugares donde se esconden secretos, la calma es solo un velo, y pronto me encontré atrapado por algo más antiguo y mucho más profundo de lo que podía comprender. Una tarde, al final de la jornada, me encontré conversando con don Emilio, el anciano del pueblo, cuya mirada parecía atravesar los siglos. Mientras tomábamos café, me habló del Cadejo sin que yo preguntara, como si las palabras debieran salir de su boca antes de que el sol se pusiera completamente. «¿Sabes, joven?», dijo, mientras su voz quebrada resonaba como una advertencia. «El Cadejo es real, y no lo tomes a la ligera. Muchos creen que es un perro, pero no es solo un perro. Es la sombra del diablo, el alma perdida que sigue a aquellos que caminan en la oscuridad. Si te encuentras con él, ya no hay vuelta atrás». Recuerdo sus ojos mirando al vacío, como si él mismo hubiera sentido la presencia de la criatura. Pero yo, por más que me esforzara, no podía creerlo. Pensaba que todo esto era solo superstición, que don Emilio estaba hablando de algo que no existía, algo que solo los viejos temen, porque ya han vivido demasiado para entender la belleza del mundo. Esa noche, la niebla parecía más densa de lo usual. Decidí caminar por el sendero que cruzaba los cafetales, un camino que conocía bien, pero esa noche algo me empujó a recorrerlo de nuevo. La luna, tímida detrás de las nubes, apenas iluminaba el sendero. Pero no fue la oscuridad lo que me puso alerta, fue el silencio. El aire estaba demasiado quieto, como si todo a mi alrededor estuviera conteniendo la respiración. Mis pasos resonaban, retumbando en mi mente, y entonces lo sentí. La presencia. Al principio, pensé que era solo el viento o alguna ilusión que mi mente había creado por el miedo al desconocido, pero luego lo vi. Una sombra entre los árboles. Un perro. Al principio, solo lo observé, confundido, pensando que era un animal cualquiera. Pero a medida que se acercaba, pude ver sus ojos, rojo, como dos carbones encendidos, ardiendo con una intensidad que no podía ignorar.
La bestia se movía con una calma inhumana, como si cada paso estuviera calculado, cada movimiento meticulosamente planeado. Mi corazón comenzó a latir más rápido, y el aire, antes denso y frío, ahora parecía impenetrable. No era un perro común. Su pelaje negro, como la más densa de las sombras, parecía consumir toda la luz a su alrededor, como si la criatura estuviera absorbiendo todo lo que había a su alrededor. Recordé las palabras de don Emilio: si es negro, mejor no hables con él. Y en ese momento supe que, aunque en mi mente había querido ignorarlo, el cadejo estaba aquí, y no me iba a dejar ir tan fácilmente. Estaba siendo observado. Era como si no solo lo viera, sino que él también me estuviera viendo mi alma. Un escalofrío recorrió mi cuerpo y mi mente comenzó a desmoronarse. ¿Era esto real o era una de esas pesadillas que los humanos se cuentan a sí mismos para justificar el terror que sienten en la oscuridad? Intenté dar un paso atrás, pero mis piernas no respondían. El cadejo no se movió, pero la presión en el aire se hacía insoportable. El miedo se apoderaba de mí, como una niebla invisible que me cegaba, me ahogaba. La criatura estaba dentro de mí, no solo a mi alrededor. No era solo su presencia física, sino una fuerza, algo mucho más antiguo que la vida misma, que se movía en las sombras de mi conciencia. Finalmente, tomé una decisión. Corrí como si mi vida dependiera de ello. Pero no importa cuán rápido corría, el cadejo siempre estaba ahí, a mis espaldas, cada paso sincronizado con el mío. El suelo temblaba bajo mis pies, y el aire se volvía más pesado. Cada respiración era más difícil. ¿Qué era esa cosa que me perseguía? ¿Un perro o algo mucho peor? Finalmente, llegué a la aldea, pero el miedo no me abandonó. El cadejo había entrado en mí, como una sombra que nunca se alejaría. Durante días, me encontré mirando por encima del hombro, esperando ver esos ojos rojos brillando en la oscuridad, y aunque no lo veía, sentía su presencia. Sabía que de alguna manera el cadejo no era un ser de carne y hueso, era una parte de mí, una parte oscura que había despertado. Algunas noches, cuando el silencio es absoluto y la niebla vuelve a envolverlo todo, todavía lo siento cerca. Y a veces, en la quietud de la madrugada, cuando la luz de la luna se asoma entre las nubes, escucho sus pasos, suaves, resonando en mi mente, como si estuviera acechando, esperando,